serie Mundo Espacial, o Posibilidades de Vida Extraterrestre, la conquista del espacio por el hombre. Yo conversaba con un amigo y le dije, esto de la Luna y la gran cantidad de agua en forma de hielo cristalizado en sus profundidades y con posibilidades de muchas cavernas, y que tiene estudiando a todos los científicos y los tiene también como un poco así incrédulos, ¿ah? ¿Cómo fue que no nos dimos cuenta? Porque antes, ¿quién hablaba de eso? Y fíjese que yo hacía mención a un concurso que un servidor tuvo a bien realizar, donde incorporé una pregunta: ¿encontrarán agua en la Luna? Y frente a una pregunta con características de idiotez por muchos en ese momento, recibí una especie de felicitación de Chester Shadow, director de NASA, de Peldewe, en nuestro país. Y me dijo, ¿quién incluyó esta pregunta? Parece que ya algo sabían, ¿no?, los gringos. Pero lógicamente se lo guardaban, ¿no? Y era mejor hacer creer que esa pregunta era como muy ingenua, muy infantil, porque todo el mundo se hacía inmediatamente el agregado. Y si no hay atmósfera, ¿cómo va a haber agua? Pero cuando uno piensa un poco más allá de lo común, no sé cómo le llaman a esto, onda alfa a lo mejor, ¿no? Entonces, en ese momento, o inteligencia emocional práctica, como dice Carlos Quiroga en sus libros, en ese momento, claro, hay algo que le está diciendo, bueno, pero antes, ¿qué hubo? ¿Hubo o no hubo atmósfera? ¿Hubo o no hubo agua? Aunque sea en sus polos, se hablaba de agua, pero esa agua se conservaba de alguna manera. Y si no se conservaba toda por los polos, de alguna manera se internizó, o sea, se fue al interior a través de sistemas cavernosos. Y yo por ahí me acordé también de una situación que fue aquella en que se hizo una experiencia tipo golpe sobre la superficie lunar para ver cuánto se movía. Y dicen que hasta hoy se sigue moviendo. Esto es para estudiarla, pero no es la Luna lo que vamos a conversar. Vamos a conversar de los ovnis, que tiene muchas novedades, y de algunas cosas bastante misteriosas en esta temática. La sala aquí en Radio Minería está llena, tenemos como 8 invitados, entonces no sé cómo lo vamos a hacer. Pero yo creo que vamos con Mario Duzuel. Primero un saludo, ¿no es cierto?, al que tiene jinetas por antigüedad, que es Lucho Riquelme, ¿ah? Además que dice que tiene marca registrada con International UFOSUR, ¿no? Y además que ahora tiene un nuevo computador ya de ultísima generación, que le permite todo tipo de conexiones. Está pegado al computador, por eso le gusta llegar acá. Exactamente. ¿Cómo está, Mario? ¿Cómo le va? Mario Duzuel, médico psiquiatra, gran colaborador del programa. Y bueno, ¿usted me va a presentar al señor Ortiz? Sí, don Patricio, yo estaba en la casa de nuestro amigo Octavio Ortiz, quien tiene bastante experiencia con el asunto de los Frenchies, que serían aparentemente seres no de aquí de la Tierra, vienen de otros lugares, y que don Octavio Ortiz se ha comunicado con él por el método de la radioaficionado. Él y su señora son un matrimonio bastante unido, llevan muchos años, digamos, en este tipo de comunicación por radioficción, pero también tiene muchos contactos con otras personas, como Ernesto de la Fuente, con el cual él viene de conversar anoche, estuvo 2 días también conversando con él, un ingeniero que habría viajado también a esta misteriosa isla subterránea de los Frenchies. A ver, isla y además subterránea, qué extraña combinación. Una base subterránea en una isla, pero es una hipótesis solamente, don Patricio, no se sabe eso. Claro, porque se habla, no, digo para que nos entiendan inmediatamente los auditores, esta sería una isla. ¿Quién tenía una isla? ¿Sabes que hay un escritor que tenía una isla flotante que a veces también se hundía y desaparecía un tiempo, después reaparecía? ¿Qué escritor era ese? Defoe.
No, el de Robinson Crusoe, no. Claro, no. No era otro. O sería Gulliver, ¿no? Esta era una isla que volaban, Patricio, que puede ser una nave. Ah, esa ya volaba. Claro, y justamente Gulliver es una isla que cuando él la escribió en el año 1500 no existían telescopios. Yeah. Y resulta que ahí él describe en su cuento, porque ahí había que escribir cuentos, porque si no lo podían condenar como brujo, que viene una isla y unos seres chicos lo amarran, ¿ah? Y después cuenta que Marte tiene dos satélites, Phobos y Deimos, en esa época que no había telescopio. Ajá. Si uno se pregunta así como un diagnóstico hacia atrás, ¿cómo supo Jonathan Swift, que escribió este libro? Que ese es el autor, pues Jonathan. Swift, que Marte tenía dos satélites. Algún, digamos, conexado, como dicen los brasileños, alguna conexión tenía con estos seres. Ajá. Y como no lo podía decir porque podrían haber... Era peligroso. Entonces lo contaba en un cuento, así como el Principito cuenta, contado por también... Pero esa ciudad flotante como isla, ¿qué características le daba? Bueno, llegaba del cielo, o sea, en el fondo él... ¿Era como un gigantesco disco volador? Claro, una cosa así, o sea, era como un disco que llegaba con seres pequeños que lo llevaban ahí, los liliputienses. Seres pequeños, que serían los Grey de ahora, pues Rodrigo Bowen. Entonces quiere decir que esto de la isla que aparecía y se sumergía, debe ser de mi... isla también, ¿eh? Debe ser algo de mi infancia. Había una serial pero en alguna parte... Había una serial que se llamaba Thunderbirds, que era de unos Thunderbirds, que era de unos muñecos tipo marionetas, y esos después tenían una base espacial que se elevaba desde el mar, en donde había incluso una palmera que indicaba su lugar, se elevaba desde el mar y desde ahí dejaba salir los cohetes, digamos, desde los cuales ellos realizaban su misión. Esa fue una serial también durante la década de los 60. Yo quería traer a recuerdo todo esto, ¿no? Porque en cierto modo dicen que uno vuelve a recordar, a evocar todas estas, y usted que es psiquiatra lo sabe mejor que nadie, empieza como a evocar, a recordar y quiere hacer como realidad estas fantasías, ¿no es cierto?, de los primeros años. Incluso en los estados hipnóticos es fácil llegar a que renazcan todas estas fantasías, ¿eh? Justamente, y muchas de estas fantasías son recuerdos no solamente de la infancia, sino del remoto pasado. Puede ser. Entonces hay sueños que llamamos premonitores, pero también hay sueños de retrocognición, en donde gente sueña con grandes masas de agua, 2 a 3 lunas arriba, y que pueden ser sueños que pescan esta parte del inconsciente donde está esta memoria arcaica. Memoria de la humanidad. Claro. Lo que Jung hablaba también, colocarse en contacto con un inconsciente donde está la memoria colectiva. Claro, pero no voy a decir que usted es un profesional poco serio, no lo voy a decir, con lo que voy a indicar. ¿Existe gente seria que haya aceptado la existencia de los friendship? Y expliquemos primero, ¿no es cierto?, para todos los auditores, que esta sería una organización de cuya sede central nadie sabe, y que es mencionada para y por los investigadores de la cosa OVNI, pero ellos se han hecho presentes fundamentalmente, más que de manera epistolar, por la vía de las transmisiones radiales. Así es. Entonces es una curiosidad, ¿no es cierto?, dentro de esta serie de hechos inauditos que están contenidos en la temática OVNI. Entonces, claro, llama la atención. Solo, así como los UMMO, que tenían la otra particularidad, aquellos que se dieron a conocer y son muy populares en España, y que han pasado por épocas en que todo el mundo hablaba de los UMMO, los ummitas, como si UMMO fuera un planeta y los ummitas, gente que venía de allá y que estaba aquí en la Tierra y que entregaba antecedentes y que tomaba comunicación y que daba datos y cifras que sorprendían incluso a gente bastante sabia, y que, como si fuera poco, entregaban comunicaciones telefónicas a algunos como elegidos. Entonces eso se parece un poco a esto de los friendship, solo que aquí ya
el teléfono queda como desechado y se emplea el sistema de la comunicación radial. Y es aquí donde yo estoy un poco picado. Y es aquí donde quiero, y voy a pedirle al estimado Octavio Ortiz que nos explique un poco cómo fue este contacto de él con los Friendship. Ok, hola, buenas noches, don Patricio. Fue una cosa bastante extraña. A pesar que nosotros con mi señora no nos interesaba este tema para nada, pero nos ocurrió este asunto, así que, bueno, nos empezamos a comunicar por radio con ellos, después de primero haber conocido a otras personas, marinos que pedían ayuda justamente por un caso ovni. Algo relacionado con el Faro Mitagües, creo que ya algo ha sido escrito por ahí, así que hay antecedentes. Y posteriormente seguimos conversaciones con ellos y fuimos invitados a su isla, pero no se hizo nunca realidad el viaje. A ver, bueno, nosotros vamos a ir jugando aquí un poco al abogado del diablo, ¿no es cierto? Porque, claro. Empecemos por lo inicial. Un radioaficionado, ¿no es cierto?, está ahí en su equipo y está a veces a la curulla y a veces está sintonizando a otro o intentando emitir un mensaje por el canal no sé cuantito, ¿no es cierto? Estos son 11 metristas. 11 metros, sí, ya. Banda ciudadana. Entonces, esta banda ciudadana está mucho más, digamos, es como mucho más amplia en cuanto a la cantidad de gente que participa. Hay poco control, diríamos, ¿sabes? Cualquiera compra un equipo y entra a entretenerse, en algunos casos, a trabajar, en otros, a utilizar esto como medio de comunicación de una empresa con su red de camiones de reparto, de camionetas, claro, etcétera, etcétera. Eso es la banda ciudadana, para que se ubique el resto de la gente. Ahora, un banda ciudadana no alcanza a ser un radioaficionado, ¿no? Porque tengo entendido que radioaficionado es aquel que está controlado por los servicios de telecomunicaciones y que rinde un examen y que recibe autorizaciones y que tiene que cumplir con ciertas normas que le permiten y tiene que ceñirse, ¿no es cierto?, a un estatuto, en fin. ¿Ya? Claro, sí, exacto. Y en cambio, los 11 metristas son absolutamente... Son libres. Por lo tanto, ahí se puede mentir, se puede inventar, se puede entretener, se puede enviar realmente, tipo de mal. Realmente se pueden hacer muchas cosas por la radio, pero digamos que el 11 metrista es el que está dando generalmente los primeros pasos para ser radioaficionado. O sea, por ahí se empieza, casi siempre. Bueno, es verdad, pues esta radio de los 11 metros se presta para muchas cosas, para mentir, para bromas, para ayudar gente también, y también para traer medicamentos y salvar muchas vidas. También es un poco en serio. Pero bueno, a nosotros nos llegó, la verdad que fue un poco extraño, porque después de lo que ocurrió en el Faro Mitagües, ¿esto fue confirmado, eso del Faro? Porque estamos agregando ahí un antecedente. Sí, mira, yo no sé si alguien lo habrá confirmado. Yo sé que el Faro apareció en los mapas. El Faro me lo mostraron después. Yo no sé qué pasó. Mira, todo esto, como tú decías, realmente es bastante en el aire. Yo no sé si hay alguien que haya investigado. A no ser de José Guijarro, que vino a Chile y ha estado investigando bastante, bien a fondo este tema. No sé de otra persona que haya hecho una investigación a fondo. Entonces la pregunta tendría que ir, ya que ustedes no preguntan, sigo yo preguntando. ¿Por qué cree un hombre que tiene alguna experiencia como oncemetrista, como es nuestro amigo Ortiz? Y radioaficionado. Ah, eres oncemetrista y radioaficionado. Bueno, entonces ya tiene como quien dice, un cartel importante, porque eso le da autoridad a lo que él emita como opinión, y él sabe perfectamente que como radioaficionado tiene sus obligaciones, ¿no es cierto?, y compromisos, y como oncemetrista
Bueno, es un asunto personal, ¿no es cierto? Es individual, no hay control. Entonces, ya, ¿cómo Ortiz y por qué Ortiz considera que esas comunicaciones con alguien que se identifica y como a veces dice, ¿cuál es tu indicativo? Ellos no dan indicativo, me imagino. Dicen friendship. Organización friendship. Claro. Primera cosa, ¿no es cierto?, que está fuera de lo normal. Porque todo radioaficionado se comunica y los oncemetristas entiendo que también tienen una forma de identificarse, tienen una característica. En este caso ellos simplemente no dan características, solamente dicen aquí friendship. Exacto. Ya. Y eso ya no es normal. Claro, pero la cosa anormal, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y lo que todo el mundo dice siempre al respecto de este asunto, porque es una cosa que tiene bien poco de dónde agarrarse. Pero fíjate que el 17 de agosto de 1985, cuando aparecieron esas naves sobre Santiago, nosotros tuvimos una conversación con ellos. Una conversación que fue grabada, una conversación que va a llegar a Chile dentro de tal vez 2 o 3 semanas, en un cassette que fue optado, ¿no es cierto? Estoy bastante picado por España, con el periodista español. Y va a llegar la conversación que nosotros sostuvimos con estos señores. Y fíjate que la cosa rara es aquí, que cuando nosotros conversábamos con ellos, tanto mi señora como yo, ellos nos iban contando ciertos movimientos que iban a hacer, y realmente los movimientos se iban haciendo. Así que es un poco más extraño el asunto, pero también posteriormente, o sea, ellos decían nos vamos a mover hacia el norte. Sí, y se movían hacia el norte. Y los objetos que se estaban viendo por mucha gente, no solo por ustedes, sino por mucha gente. Sí, había mucha gente, y incluso estaban siendo filmados. Don Francisco lo tuvo en cámara durante su programa. Fue mostrado ahora hace poco fue mostrado ahora poco en el canal. Resulta que antes de eso sí hay otro hecho que siempre generalmente se nombra, que es el tema del faro Mitagües, en esa primera comunicación que tú tienes con el faro, me parece. Sí, Héctor. Hubo un asunto en los equipos. Sí, hubo una subida de señal. Eso fue ya una cosa rara. Yo te digo, en esos tiempos, todavía nosotros, esto no nos interesaba para nada. No nos llamaba la atención, yo sabía que se conversaba mucho, pero era una persona normal. Ahora yo no me considero tan normal. Fíjate que hubo una cosa, cuando este señor, estos marinos, y el que estaba a cargo de la base, me contaba que esa bola de fuego que estaba parado frente a ellos, los tenían tranquilos, y otros marinos que llamaban por radio a esa base y que yo los escuchaba. ¿Qué año era eso? 84 y medio, antes del 85. Ya. Estaban asustados, la gente estaba asustada. Y hubo un momento en que este hombre me alcanzó a decir, esta cosa se está moviendo. Okay. Y hubo una gritadera general. ¿Tú la escuchaste por...? Sí, yo la escuché, solo que no se me ocurrió entonces grabarla, porque posteriormente he grabado tutti, tengo todo grabado. Entonces, pero yo sentí, todos los equipos tienen una aguja, una señal de su potencia, y en ese momento del grito, la señal subió al máximo, como a 30, con pic de 30, que es donde pega la aguja. Claro. ¿Cuál es el normal de la banda 11? Bueno, no es que uno está saliendo siempre con señal 3, señal 4, señal 5. Exacto, claro, pero se notó un ruido así como, como cuando hay un relámpago, un chichirruido cuando esa radio antigua tú estás escuchando y habían esos golpes de carga eléctrica, ¿te acuerdas? Sobre todo cuando uno estaba en el sur. Una consulta, pero esa señal subió nítidamente ¿cuánto tiempo? ¿Más de lo normal? Mira, muy baja, ¿no es cierto? Sí, es constante, sube y baja constantemente. ¿De acuerdo? En el caso de esta señal. Sí, pero no, debe haberse mantenido 3 o 4 segundos. Sí, 3 o 4 segundos. Y después silencio total. Hasta varios minutos, no sé, 10 o 15 minutos. Viene una progresión, hay un barco posteriormente que te informa que vieron lo mismo. Hay un barco que estaba viendo y escuchando nuestra conversación. Ya, eso tampoco fue grabado, ¿no? Alberto no, pues bueno, Alberto nosotros todavía no sabíamos que él existía. Era hasta el otro lado, de Mitirus 2. De él supimos recién al otro día cuando
tuvimos una comunicación, llamó también de su móvil marítimo. Hay un antecedente, por ejemplo, el dato de la bitácora del Miticus 2 durante la fecha, del lugar en donde podía estar posicionado. Pero es que en la bitácora nadie la ha visto, Alberto tampoco nadie lo ha encontrado. Sabemos que Alberto está en Friendship, según él, y hemos conversado un montón de veces. Alberto sería un personaje... El capitán de un buque, sí, que se fue a trabajar con los Friendship. Que trabaja para los Friendship. Aparentemente, nadie sabe ni tiene la afiliación correcta, completa de eso. No, es que nadie, físicamente yo no lo he visto. Por eso nosotros decimos, aún con mi señora, con mi familia, no sé si esta cosa todavía está en el aire. Mira, la verdad es que nosotros todavía esto no lo queríamos comentar, a pesar de llevar 12 años, 13 años esto, nosotros no queríamos hablar de esto todavía. Es primera vez que está hablando al aire de esto. Yo realmente por radio primera vez. Y lo primero, lo que pasó con José Guijarro para la Calma 7 fue solamente una aclaración. Después que salió en la revista todo que esto que va a llegar a Chile, que va a traer cualquier lío. Pero nosotros no comprobábamos esto y siempre decíamos, esto todavía no está maduro. Hay una pregunta que me queda todavía pendiente ahí. Cuando estás tomando comunicación, ¿tú estás trabajando con tu equipo de radioaficionado o como oncemetrista? Porque aquí no se ha aclarado todavía en qué momento es 11 metros y en qué momento es el otro equipo. Ya, no, mira, yo te entiendo. En esos tiempos yo todavía... otras bandas. Sí, no, yo era 11 metrista todavía en esos tiempos. Ya. Y sigo siendo 11 metrista, a pesar que no estoy transmitiendo en HF, pero sí en VHF. Ya. ¿Y en 11 metristas con la señal nueva del Friendship? Sí, y creo que ahora... Creo que ahora salen en 11 metros. No, creo que los Friendship salen en 11 metros y supe algo que tal vez en banda marina. Pero yo no tengo esa banda ni nunca lo he podido contactar por eso. Pero en HF, en VHF. Sí. Pero el canal de 11 metros lo tengo abierto en este momento más que nunca. Claro, yo hoy día estuve calibrando mi antena porque pienso que después de todo este movimiento podrían aparecer. ¿De cuál movimiento? De todo esto se está hablando sobre Friendship. Mire, si esto empezó, yo me acuerdo clarito, aquí en esta radio, no en esta radio, en la Portales, pero en la Portales estuvo Daniel Morales. Y Daniel Morales habló muchas cosas y como que empezó a destapar algo que él no debiera haberlo hecho. Y se empezó a hablar sobre Friendship, se empezaron a hacer ciertas investigaciones. Incluso José Guijarro, que tenía el cassette en España hace 8 años, ni siquiera tenía sus inquietudes, pero no había empezado. Lo tenía guardado. Pero Daniel habló cosas que no debían haberse hablado y habló habló cosas que no son verdad. Entonces... Son inexactas. A raíz de eso, nosotros quisimos un poco aclarar la cosa. Entonces, Mario sabe, a Christian Rifford, que es un gran amigo nuestro, y un joven muy serio, un excelente periodista, le dimos claro, para que él investigara y escribió en su revista Conozca Más. Y él ha hablado lo justo, porque yo sé que Carlos en su revista trae ciencia ficción, trae mentira. Hay uno lo referente al volcán San José con respecto a su conexión a... Friendship en alguna oportunidad nos dijo... ¿Puedes comentar un poco de los acontecimientos que Friendship te anunciaron a ti mucho antes que ocurrieran, por favor, Octavio? Sí, hubieron varias cosas que anunciaban antes, la verdad es que... ¿Cómo fue lo del Challenger? Estábamos en un viaje, la verdad que nosotros nos fuimos a Friendship, nos íbamos a Friendship en el año 85 y nos fuimos. Nos íbamos a encontrar en Quellón. Y ese mismo día que partía el Challenger, nosotros estábamos ahí en Quellón, no sé qué día. Yo no he visto hasta hoy el lanzamiento de cuando reventó el Challenger, aún no lo he visto nunca, ni por televisión. Pero estábamos ahí y yo estaba en el molo. O sea, ustedes le estaban creyendo realmente a Friendship. Estábamos a pesar de que era una fantasía, ¿no? Porque era solo una comunicación. Pero no había nadie. Sí, pero se habían pasado cosas que eran como para creer. Claro, habían pasado cosas como para creer. Esto de que de repente se movían cosas, o suponte tú... ¿Cómo se movían cosas? Tiritones de vidrio, que es bien común. O de repente leyendo un libro, ellos parece que son, no sé si serán religiosos, yo no sé, pero nos aconsejaban leer mucho la Biblia. Ya. Y nos ayudaban mucho a solucionar problemas nuestros leyendo pasajes de la Biblia.
Y nosotros, la verdad, es que no leíamos la Biblia, ni la tomábamos antes. Así que no sabíamos ni leer la Biblia, ahora sabemos. Pero dice, mira, el problema de ustedes, por decirte algo, está en el capítulo 5, versículo 8. Ellos no sabían de su problema, sí, o sea, supuestamente... No, nosotros no lo habíamos contado, pero ellos sabían. Entonces decía a mi señora Cristina, mira, busca a San Juan en tal parte y como cuando uno no sabe usar la Biblia, ¿qué es lo que hace? Empieza a buscar así nomás. Entonces, oye, no, Cristina, devuélvete, te pasaste. Pero estábamos hablando por radio, imagínate cómo estar acá ahora. Ya. O de repente decir a una de mis chicas, una de las chicas que se asustaba cuando hablamos con ellos, le daba miedo. ¿Por qué te asusta, Claudita? Si nosotros somos unas buenas personas. Ahora, esa gente que ustedes escuchaban hablar, hablaban como cualquiera de nosotros, o sea, no tenían ningún acento especial. No, realmente sí, es algo así, un acento... ¿Alemán o...? No, ni alemán, ni inglés, digamos bien desabrido, una cosa bien pareja, diría yo. ¿Tú escuchaste, Mario, parece, no? Sí, es como una cosa así... Como monótona, bien incolora e inodora, diría yo. Nosotros escuchamos algunas grabaciones, pero tú que has estado más al tanto con ellos, has tenido más conversaciones, tú ya sabes el tono de voz de ellos, entonces sí. No hay clasificación. La verdad que, mira, para escuchar bien, cuando uno es ya 11 metristas radioaficionado, tu oído se empieza a acostumbrar a escuchar, a hablar en esas frecuencias, ya sean radioaficionados, 11 metros. Otro fenómeno que conversábamos, Octavio, es que también se te entraban unas bolas luminosas a la casa. Sí, esas bolitas existen. Que también están asociados a estos fenómenos paranormales. Sí, todavía tengo mi duda, porque hice la pregunta y no me quedó clara. A ver, ya no me acuerdo. Las comunicaciones eran por 11 metros por 11 metros. O por equipo. No, por 11 metros. ¿Y cómo sabías por 11 metros? ¿Tiene decibelímetro también para...? Sí, ya. Marcador de señales. Ya. Y siempre 11 metros, nunca por el otro sistema. No, yo nunca nosotros por lo menos nunca nos hemos comunicado por otro sistema que no sea 11 metros. Ya. ¿Y qué hace pensar que, pregunta fundamental, un 11metrista puede tener, digamos, la potencia como para hacerse oír desde una isla por allá en el sur a Santiago? Es que eso es lo que tiene la banda ciudadana, es bastante extraño su comportamiento. Fíjate. Pero no es habitual eso. Es habitual, totalmente habitual. Yo con una radio de 11 metros transmitiendo de aquí, puedo estar perfectamente hablando con Brasil, con Venezuela, he hablado con España, con México, con Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que rebota la onda en la ionosfera. Esa va a rebotar mira, la banda ciudadana desde su base, supongamos que en este momento es aquí, a mí alrededor más o menos entre 50, ¿sí? 80 kilómetros, Lampa por aquí, por estos alrededores, clarito, máximo 50 claro. Enseguida su señal se pierde, hasta los 1000 kilómetros. Y después de los 1000 kilómetros, la señal aparece casi en forma indefinida. Es un caso extrañísimo. En el caso de la isla estarían a cuánto, estamos hablando 1500 kilómetros. No, pero no necesariamente pueden estar hablando de la isla. Claro. Sí, claro, podrían estar... pueden estar aquí mismo. Octavio, una consulta bien especial. Y básicamente para saber que la calidad de la emisión y la recepción, ellos alguna vez te preguntaron, te pidieron que volvieras a repetir una pregunta o algún comentario que hiciste, en ese sentido yo quiero saber cómo era la recepción por parte de ellos de lo que tú hablabas. No, ellos a mí me escucharon siempre muy clarito y nosotros pedimos muchas veces que nos repitieran lo que decían. Muchas veces le pedíamos repetir alguna pregunta. Octavio, ustedes estaban convidados a ir a esa isla y estaban en Quellón. Sí. ¿Y qué pasó con lo del Challenger? Bueno, poco antes de haber sido, no sé, media hora antes, la verdad que yo fui hasta Quellón, pero fui con miedo y no estaba muy decidido a irme. ¿Fuiste solo? No, con toda mi familia, mi señora y mis 3 hijas. Eso lo confirmó la Paula, señora Andrea y Claudia, mis 3 hijas. Oye, pero yo me fui con miedo de acá porque la verdad que era algo desconocido. Todavía yo desconfiaba mucho, y sobre todo de este tema, y cuando pensaba que estos tipos eran un poco raros porque ya nos habían dicho que no eran de aquí, y decían nos vamos a ir con ellos, ¿y para dónde nos van a llevar? O sea, ellos se manifiestan como seres no de este planeta. Exactamente, así tal cual lo dijeron, tal como tú dices. No me lo dijeron a mí, se lo dijeron a mi señora que hablaba mucho con ella. Oye, somos
de fuera de este planeta, pero pertenecemos a la misma humanidad. Bueno, para continuar lo del Challenger, que se nos ha ido varias veces, estaba yo ahí en el molo, como te digo, parado al lado del barco, al lado del colono, estaba lloviendo, estaba dentro del auto, con mi radio encendida, y ya han sido, no sé, 15, 20 minutos antes de que se lanzara el Challenger, que tuve una comunicación, y no me acuerdo si realmente fue con Alberto, con Ariel, o con el barco que esperábamos que andaba por ahí, que el Challenger iba a partir y iba a explotar. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso creo que me dio más miedo. Y 2 o 3 días más y que yo ni nos volvimos. Nos venimos. Y aquí estamos. La única vez que voltaste ya. No, sí, después fuimos de nuevo. ¿No dieron ninguna razón de por qué iba a explotar? No, nada, no. Simplemente sí. Como quien está como demostrando que se anticipa a los claro, hechos. que podemos hacerlo. Va a haber un terremoto, ¿ya? O vamos a mover esta cosa, qué sé yo. Bien normal, bien natural. Yo creo que tú tienes un gran amigo que también estaba muy enfermo y fue a la isla y volvió sano. O sea, sí, Néstor de la Fuente, que es nuestro gran amigo. Y tiene la biografía. Sí, mira, Néstor de la Fuente, estuvimos haciendo algunos recuerdos anoche en el norte de Chile. ¿Cómo nos conocimos? Ernesto ya nos conocía, parece que antes que nosotros. Ernesto entonces ingeniero audiovisual, ya él vivía en su hacienda Taiquemó, cerca de Ancud, a 11 kilómetros de Ancud. Y él ya tenía contacto con ellos y los ayudaba mucho. Entonces cuando nosotros íbamos a viajar la primera vez, ellos le pidieron a Ernesto que nos guiara y que nos recibiera en que donde íbamos a llegar, nosotros en la isla, en Chiloé, digamos. Pero como nosotros demorábamos el viaje, que vamos esta semana, no, que vamos la otra semana, pasó mucho tiempo y Ernesto viajó a Santiago, algo tendría que hacer aquí, y aquí nos conocimos y viajamos juntos después a Chiloé. Un mes después, no sé cuánto tiempo, 2 meses después, pero viajamos juntos. Pero Ernesto estuvo muy enfermo, como decía, estuvo muy enfermo, eran, no sé, 4 o 5 años atrás, de los pulmones, creo que era cáncer. Me confirmó anoche que él tenía la radiografía y que podría mostrarlas con su radiografía. ¿Tú estuviste hablando anoche con Ernesto? Sí, anoche. Lo que no pudo conseguir ni yo hacer guitarra, ni nadie, ni muy poco lo van a conseguir, muy poco. Estuvimos anoche con Ernesto y me contaba que él fue a Friendship, estuvo 3 meses y está tan sano y más joven que lo que era. ¿Tú lo viste? ¿Cómo estaba la salud? Perfecto, excelente. Cuando él dice fue a Friendship, tú aceptas eso, pero no dices nada, o sea, ¿y dónde está Friendship? Sí, pues nadie quiere decir dónde está Friendship. ¿Y cómo llega él? No sé, se supone que hay que ir en avión, en un yate. ¿Viste que Canal 7 mandó un helicóptero? Que no encontraron a Friendship. Pero hay una cosa, se dice que Friendship está en las islas del sur de Chile. Se dice que está en la isla del sur. Yo no hay Guaiteca. Pero eso el sur del Pacífico habla mucho. ¿Eso en función del primer fenómeno que se produce allá, que es cuando te contactas con el faro, o es porque ellos te dicen de repente... Ellos dijeron que estaban ahí, algo del Golfo de Pena, algo en una parte por ahí. Pero te digo, nosotros nada de esto hemos podido comprobar. Lo único que te digo que lo podemos comprobar es que hay ciertas cosas que ellos han dicho que pasan. ¿Qué pasa en tu casa? Eso, y estas bolitas que... Pero ¿cuál es el objetivo? Porque si es por entretener, es bien entretenida la historia. Sí, ¿verdad? Claro, es bien entretenida como historia. Claro, es bien por eso bonito. yo empecé jugando aquello de que cuando uno es niño, todo esto le divierte, no sé, te entretiene. Yo pienso que muchos auditores están sumamente entretenidos, pero a uno le gusta, aparte del juego de niño, ¿no es cierto?, le gusta, a ver, ahora que somos adultos, podemos hacer preguntas, ¿no es cierto?, y decir, pero ya, como historieta es bonito. Pinocho y su nariz que se estira, excelente, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí queremos algo como más real. Y tú dices, sí, bueno, lo real es que nos anticiparon esto que ocurriría, la explosión del Challenger.
nos anticiparon que cuando estaba viéndose por mucha gente, miles de personas, por el año 85, ¿no es cierto? El 85, nos vamos a mover hacia tal punto. Aunque estuvieron en ese momento, yo tengo una grabación de más o menos 17 minutos, tomada por un canal de televisión, y estaban prácticamente inmóviles estos tres elementos, porque eran tres. Sí. Y tengo los dibujos, ¿no es cierto? Y tengo las formas, y algunos de ellos, dos eran globos, y uno era un elemento de una fabricación muy parecida a los satélites, con una enorme antena hacia arriba y una enorme antena hacia abajo, claro, que más o menos podríamos pensar que pudiera tener 30 metros fácil la antena, fácil 30 metros, una, y la otra a lo mejor 40 o 50 metros. Era algo muy, muy especial. Y también hubo algunos hombres astrónomos que dibujaron esto, porque ellos tuvieron ocasión de verlo, no sé, con prismáticos, con algo, y enviaron comunicaciones de este tipo, no sé, y dibujos por ejemplo, yo sé que Noel envió hacia Francia al GEPAN, que era un grupo de investigación OVNI. Es interesante que los tres dibujan lo mismo. Y yo me preguntaba, sí, pero son bien parecidos en algunos aspectos, ¿no? Entonces uno dice, claro, puede ser como un subsatélite, es una navecilla muy especial, de unas características muy especiales. Y lo otro, aparentemente estructuras de globo, uno bien inflado y otro como desinflándose. Entonces uno dice, bueno, pero y todo esto, claro, alguien lo estaba manejando, alguien lo manejaba, pero podría ser gente terrestre. Y el que no es terrestre estar diciendo, ahora lo vamos a mover hacia el norte y ahora hacia el sur. Una consulta, Octavio. Bueno, junto con esto, siempre generalmente cuando se realizan contactos, o el fenómeno del contactismo, digamos, con lo que supuestamente son, hipotéticamente son seres de otros planetas, otras dimensiones, generalmente encierran un mensaje que quieren dar a conocer a través de un perceptor. Ocasionalmente, tú comentas que tienen muchas conversaciones, muchas cosas de reflexión, digamos, durante todo este proceso. Y en esas conversaciones, ¿existe quizá algo o algún elemento en la conversación que tenga algún rasgo de estos mensajes en términos de que, por ejemplo, cuiden la naturaleza, no se autodestruyan? Es la conceptualización básica generalmente lo que se va expresando. Sean buenos. Claro, sean buenos. Lean la Biblia. ¿Hay alguna motivación en ese sentido para que tú puedas permearlo a la gente, Diego? Por lo menos del 17 de agosto, eso, lean la Biblia, revisen el Apocalipsis. Hoy es un día muy especial, marca una nueva etapa en esta era. Y posteriormente, sí, sobre ellos hablaban mucho con nosotros sobre la amistad, sobre lo bonito que era la amistad y sobre lo malo que era la traición a la amistad y lo doloroso que es la traición a la amistad. Muchos nos recalcaron mucho, tenemos cassette grabado donde se habla mucho de eso. Pero bien terrestre todo. Pero eran conversaciones bien terrestres. Sí, porque la Biblia es absolutamente terrestre. Sí, muy terrestre. Sí, se canaliza, digamos, la existencia de este grupo quizás como un grupo místico terrestre, por decirlo así, aun cuando tenía esta concepción de ser de otro mundo. Pero digamos que es un grupo místico terrestre con una conceptualización. Yo no le veo nada de otro mundo, claro, perdón. Con una conceptualización de otro mundo, digamos, pero que sea terrestre, como digo. ¿Tú crees que podría tener mayor factibilidad el hecho, por ejemplo, de decir, pudieran ser un grupo terrestre, ¿no es cierto? Generalmente el concepto sectario, quizás, con una mística, con una determinada lógica, digamos, de trabajo en torno a un tema que durante muchos años quizás han ido desarrollando. Mira, por eso que se le hizo la pregunta. Como te digo, mi señora le hizo la pregunta, ¿de dónde son ustedes? Y él dijo bien clarito, no pertenecemos a este planeta, somos de fuera de este planeta, pero pertenecemos a la misma humanidad. ¿Eso se lo han preguntado solamente una vez o varias veces de pronto? Mira, no sé, eso realmente se lo preguntamos. Lamentablemente ahí no hay una continuación de esa pregunta con otra. Te fijas, porque si uno habla del mundo de los espíritus, con lo cual se ha trabajado bastante, resulta que en el mundo de los espíritus a lo mejor ya hay verdaderas fraternidades de tipo espiritual que están en otra dimensión, y que a lo mejor están haciendo todo tipo de acción y tomando contacto. Ahora alguien dirá, pero ¿y cómo van a trabajar en un equipo de 11 metros? Porque están actuando a través de una persona medium
que sí tiene un equipo de 11 metros. Puede ser una comunicación psicofónica muy desarrollada. ¿Cómo? Una comunicación psicofónica muy desarrollada, digamos, muy fuerte, muy potente. No, pero tiene que tener un 11metrista que trabaje con ellos porque tiene que marcar la onda. Claro, tiene que encender el equipo y etcétera, ¿no? Yo te quiero hacer una consulta, Octavio. Y bueno, hablando justamente de esto de la amistad, cuando tú fuiste allá, ¿tú le prometiste que ibas a ir a la isla? O sea, una promesa tuya con ellos, o sí. tu familia con ellos. Sí. Entre comillas, lo habrías traicionado. Sí, fíjate que estos señores son bien comprensivos, diría, pero no dijimos nada que nos íbamos a devolver. La verdad que nos volvimos nada más. Y veníamos en camino, y fíjate que veníamos, no sé, frente a mi pueblo, frente a San Carlos, más o menos, Ñuble, y recibimos un llamado justamente de Ariel. Ariel es uno de los personajes con los que más hemos hablado. Y me acuerdo, yo venía manejando y mi señora se vino hablando con él, entonces así que se devolvieron, ¿por qué no vinieron? Qué sé yo. Yo no me acuerdo qué le dijo mi señora, pero él le dijo, no, Cristina le dijo, no mientas, lo que pasa es que ustedes han tenido miedo. Así clarito. Y era la verdad. Bueno, yo lamento tener que terminar aquí, ¿no es cierto?, esta conversación, porque es bastante novedosa, pocas veces se había hablado del tema, y a lo mejor vamos a tener que pedirle a nuestro amigo Octavio Ortiz que regrese en una próxima oportunidad, a ver si hay otros antecedentes y a ver si tenemos una serie de preguntas y los auditores también pueden escribir y mostrar sus inquietudes, qué dudas, por qué y qué creen de todo esto que hemos comentado hoy, que ha sido la base del programa. Yo sé que todo el mundo tiene ganas de preguntar y bueno, el ideal es que escriban o se hagan contactos con alguno de los integrantes del panel. Pueden a través del email de esio@mpchile.net hacer sus preguntas para un próximo programa. Y yo creo que a través de ese medio, quienes puedan hacerlo, digamos, estaremos gustosos también de darlo a conocer en el programa, las preguntas. Una última pregunta. ¿Tú crees, Octavio, que ellos nos están escuchando ahora? Sí, creo que sí. ¿Y tú estuviste hablando con Ernesto de la Fuente, que está conectado con... Ya. Y la última pregunta, ¿tú crees, Octavio, de que otra gente que también está ocupando esa banda ciudadana, al tratar de comunicarse con Friendship, va a tener respuesta de ellos o ellos son exclusivos para ustedes? Fíjate que con pocas personas ellos se comunican, con muy pocas personas, pero con nosotros lo hacían bastante. Eso se lo preguntamos también por qué, pero dijo que no éramos nada inteligentes ni nada encachados, era por otra cosa que se comunicaban con nosotros. Claro, pero había una o dos personas más con las que se comunicaron. Hay una cosa que no les dije, pero hay gente que se fue a la isla. Y hay gente que se fue a vivir. No, están viviendo, pero yo hablé con alguna en alguna ocasión por radio también. O sea, tú hablaste con alguien que está y dice, estoy en la isla. Sí. Puede ser parte de un cuento, repito, claro, porque puede ser tema para después. No es identificable la persona que te dijo, estoy acá en la isla. Claro, por eso digo, ¿queda tema para después? Yo no me llamo Ernesto González tanto, que tengo tal característica o vivo en tal... Nada. Simplemente una voz que dice, estoy acá en la isla. Sí. Hola. Por fin lo logré. Algún día tú estarás con nosotros, amigo. Es una broma con un gasto de dinero bastante grande porque compraron animales en eso, por lo menos eso sí está... Estuvieron comprando algunas cosas, así que al parecer había un gasto de dinero bastante grande en la broma, pero... Algo de eso hay, sí. Podríamos hablar después. Ya, por ahora nos vamos a despedir. Gracias, Octavio, doctor, y a todos ustedes ya. Gracias. Hasta el próximo lunes. Continuará. Nos despedimos por ahora. Mundo Espacial.